Hola, soy el chico de la historia. La historia merece ser recordada. Si te gusta la historia, este canal es para ti. Los submarinos fueron clave en la Guerra Fría al transportar misiles balísticos que mantenían el equilibrio de destrucción mutua asegurada. Los submarinos de misiles y de ataque jugaban y siguen jugando un peligroso juego del gato y el ratón en los océanos, arriesgando a todos los involucrados. Y un buen ejemplo de eso, que prueba ese peligro hoy en día, yace a unos 18.000 pies bajo la superficie del Océano Atlántico. La explosión de 1986 a bordo del submarino soviético de misiles balísticos K-219 es una historia que merece ser recordada. La expansión de la Marina Soviética durante la Guerra Fría, hasta convertirse en una potencia naval global, se atribuye en gran medida a los esfuerzos del almirante Sergei Gorshkov, quien fue nombrado comandante en jefe de la Marina Soviética en 1956, cargo que ocuparía durante casi 3 décadas. Gorshkov, pese al enfoque terrestre militar soviético, logró idear una flota capaz de impulsar los objetivos de la Unión Soviética y rivalizar con Estados Unidos en el poder naval global. En 1968, la revista Time lo citó presumiendo que la bandera de la Marina Soviética ondea orgullosa en los océanos del mundo. Los submarinos eran fundamentales para la estrategia naval soviética, debido en gran parte a la geografía de la Unión Soviética. Aunque Gorshkov promovía una flota equilibrada, dirigió el mayor programa de construcción de submarinos, logrando avances en la tecnología de submarinos soviéticos. Más importante para la estrategia fue el énfasis de Gorshkov en la cantidad. Era conocido por adherirse a la filosofía de que lo mejor es enemigo de lo suficientemente bueno, lo que significaba que quería tener más barcos en el mar, aunque solo fueran lo suficientemente buenos. Esto significaba que la Unión Soviética mantenía submarinos antiguos en servicio más tiempo que Occidente, lo que afectó la seguridad de su marina. La Marina de Submarinos enfrentó problemas de diseño, mantenimiento, calidad y entrenamiento de la tripulación, lo que causó varios accidentes en la Guerra Fría. La década de 1980 fue especialmente tensa en la Guerra Fría. Ronald Reagan fue elegido en 1980, proponiendo la paz mediante la fuerza para llevar a la bancarrota a la Unión Soviética con competencia militar. De 1980 a 1985, el gasto anual en defensa se duplicó de 142.6 a 286.8 mil millones de dólares. La administración de Ronald Reagan gastó más de $1,5 billion en defensa, forzando a la Unión Soviética a competir y acelerando su caída, aunque los historiadores difieren sobre cuánto influyó este aumento. Para responder al aumento militar de Estados Unidos, se aceleró el despliegue de submarinos soviéticos con misiles balísticos. Ahora, los submarinos soviéticos, muchos de ellos ya usando tecnología obsoleta, eran enviados a más misiones con menos tiempo de inactividad, lo que aumentaba el riesgo de accidentes debido a una reducción en el mantenimiento y el entrenamiento. Uno de los submarinos afectados por el despliegue acelerado fue el soviético de misiles balísticos clase Navaga, K-219. La clase Navaga, llamada Yankee 1 por la OTAN, entró en servicio en 1967. Son los primeros submarinos soviéticos de misiles balísticos en llevar misiles con ojivas termonucleares, similares en potencia a los Polaris de submarinos estadounidenses y británicos. El Yankee, uno de 420 pies y 11.500 toneladas sumergido, tenía 16 misiles balísticos y 6 tubos lanzatorpedos. Con una tripulación de 114, los 2 reactores nucleares del submarino daban luz, calor, agua, aire fresco y propulsión, para alcanzar 28 nudos. Comisionado el 31 de diciembre de 1971, el K-219 ya era tecnología antigua para cuando zarpó en septiembre de 1986. Uno de los submarinos suficientemente buenos de Gorshkov patrulló la caja al este de Bermudas. El K-219, con 15 años de servicio, ya había sufrido un accidente que mostraba los peligros de la guerra submarina. Los misiles R-27 de los submarinos clase Navaga, a diferencia de los Polaris, usaban combustible líquido. Usaban una combinación hipergólica, dimetilhidracina asimétrica, como combustible y tetróxido de nitrógeno como oxidante para lograr la ignición. Los combustibles hipergólicos tienen la ventaja de encenderse fácil y confiablemente sin requerir una fuente externa como una bujía. Pero la desventaja es que los químicos involucrados son extremadamente peligrosos, ya que son tanto venenosos como corrosivos, y por supuesto, explosivos si entran en contacto entre sí. A bordo de un submarino, el tetróxido de nitrógeno reacciona con el agua de mar y puede generar gas venenoso y ácido nítrico corrosivo. Si permites que suficiente oxidante y agua se mezclen,
obtienes un ácido poderoso y venenoso que puede corroer casi cualquier cosa. Eso ya le había pasado al K-219 en 1976, pocos años tras entrar en servicio. Una fuga en el sello del silo 16 permitió que el agua de mar se mezclara con tetróxido de nitrógeno, formando ácido nítrico que derritió una línea de hidracina, provocó una explosión y mató a un marinero. El silo había quedado demasiado dañado para ser reparado, y el silo número 16 del K-219 fue soldado permanentemente, reduciendo su capacidad de misiles a 15. El calendario de despliegue acelerado impactó mucho al K-219 ese otoño. El submarino sería comandado por el capitán de segunda rango Igor Britnov. Aunque era experimentado, el K-219 no era su submarino habitual, pues para esta patrulla lo tripulaba la primera tripulación del K-241. No solo estaba en un submarino desconocido, también cambiaron a la tripulación. 11 de 31 oficiales, incluido el oficial ejecutivo, y 16 de 38 suboficiales habían sido reemplazados y no trabajaban con su tripulación habitual. En un submarino viejo y desconocido, cuyo tiempo de mantenimiento se había reducido, Britnov navegaba con una tripulación que no estaba acostumbrada a trabajar junta. Tras 30 días en el mar, el 3 de octubre el K-219 llegó a su zona de patrulla en el Mar de los Sargazos, Atlántico Norte, cuando un ingeniero halló agua filtrándose bajo el tapón del tubo de misiles 6, el tercero desde la proa, a babor. El goteo se volvió un chorro de agua de mar. El capitán hizo que el submarino ascendiera a una profundidad menor mientras intentaban bombear el agua, pero una nube de oxidantes marrones y corrosivos comenzó a salir de debajo del misil. El capitán declaró alerta de accidente e implementó control de daños, sellando todos los compartimentos. El trabajo rápido de la tripulación probablemente salvó el submarino, ya que 5 minutos después, el submarino fue sacudido por una explosión en el tubo de misiles número 6. El agua de mar mezclada con oxidante generó ácido nítrico, que corroyó algo clave. En el silo de misiles, el oxidante y el combustible se mezclaron, causando una explosión que expulsó el misil RSM-25 destruido y sus 2 ojivas termonucleares del submarino. Parte del explosivo de alta potencia alrededor de las ojivas también explotó, lo que significaba que los restos radiactivos estaban siendo enviados tanto al océano como al interior del submarino. La explosión fue tan poderosa que destrozó el grueso tubo del misil y más de 4,5 toneladas de agua de mar entraron en la sentina, haciendo que el submarino perdiera flotabilidad y se hundiera a más de 800 pies en cuestión de momentos. 2 tripulantes murieron en la explosión y el oficial de misiles falleció después por gases tóxicos. Humo negro salía del compartimiento trasero de misiles, donde 25 tripulantes estaban atrapados, y el submarino perdió información sobre los tubos restantes. El submarino perdió altavoces y radio. El capitán Britnov ordenó soplar todos los tanques para intentar detener el hundimiento y sacar el submarino a la superficie. Es un último intento desesperado que usaría todo el aire comprimido. Si fallaba, el submarino se hundiría y sería aplastado por la presión del agua. Soplar los tanques funcionó y el submarino subió. 2 minutos tras la explosión, emergió sin control del océano como un misil. La proa se elevó y volvió a asentarse mientras salía humo del silo roto. Contactaron al mando, que desvió los buques mercantes soviéticos más cercanos. Dentro del submarino, el gas corrosivo estaba destruyendo lentamente las partes vitales del submarino. Las juntas se corroían, las tuberías explotaban y los indicadores se apagaban. La radiactividad en la sala de misiles, que está detrás de la torre de mando, básicamente dividió a la tripulación por la mitad, de modo que la tripulación en la proa y la popa no podía alcanzarse entre sí para ayudar a controlar los daños. El gas venenoso se filtraba entre compartimientos, volviendo inhabitable más partes del submarino. Un incendio en el compartimiento de misiles elevaba tanto el calor que temían que los misiles restantes explotaran y liberaran desechos radiactivos en la corriente del Golfo. De pronto, otra crisis. La alarma de calor sonó en la sala del reactor. Los incendios y la corrosión habían dañado los sistemas que alimentaban los sistemas de enfriamiento. Si los reactores se sobrecalentaban, las barras se derretirían, atravesando el barco y liberando una nube de vapor radiactivo peor que Chernóbil, que se movería sobre Bermudas. Los reactores tenían que ser apagados, un proceso llamado apagado de emergencia. El sistema soltó deflectores de calor para apagar incendios nucleares y funcionó correctamente en uno de los 2 reactores. En el segundo reactor, el calor deformó los resortes y los deflectores no cayeron. Podían bajarse manualmente, pero solo desde dentro del reactor. 2 miembros de la tripulación, el teniente N.N. Belikov y el marinero S.A. Premenin, se ofrecieron como voluntarios para la tarea. Los trajes de protección eran insuficientes y el compartimiento superaba los 180 grados.
Bajaron 2 deflectores en 2 viajes, pero Belikov se desmayó por el calor y agotamiento. El marinero Sergei Premenin, de 20 años, realizó solo el tercer viaje y bajó el deflector que posiblemente evitó el peor desastre nuclear mundial. Para cuando terminó, la presión entre los 2 compartimentos se había vuelto tan diferente que la puerta no pudo abrirse, a pesar de los desesperados intentos por forzarla. Sergei Premenin murió por agotamiento por calor y asfixia dentro del reactor. Por el gas venenoso y la radiación, la tripulación del K-219 fue evacuada a buques mercantes, excepto el capitán Britnov, que quedó en el puente. Se intentó remolcar el K-219 para hacerle reparaciones, pero el cable de remolque se rompió y finalmente la inundación fue irrecuperable. El 8 de octubre el K-219 se hundió. El capitán Britnov fue el último en evacuar. Actualmente el submarino soviético K-219 está en el fondo de la llanura abisal de Averus. El gobierno soviético culpó al capitán Britnov porque no pudo salvar su barco. Lo acusaron de negligencia, sabotaje y traición, pero luego retiraron todos los cargos. Algunos sostienen, incluso extraoficialmente el gobierno soviético, que el K-219 chocó accidentalmente con un submarino estadounidense que lo seguía, lo que permitió la entrada de agua y la explosión. Ese evento se retrató en la película para televisión Maverick de 1997, Aguas Hostiles. El capitán Britnov y la Marina de Estados Unidos negaron cualquier colisión y atribuyeron el accidente a un sello defectuoso en la tapa del misil, igual que en el accidente previo del K-219 en 1976. 4 tripulantes del K-219 murieron en el accidente. El tripulante Sergei Premenin recibió póstumamente la Orden de la Estrella Roja por su heroísmo. Al final, fue realmente asombroso que el capitán Britnov lograra salvar a su tripulación y que su tripulación pudiera evitar un desastre nuclear. En una entrevista en 1998, al preguntarle la mayor lección de la explosión en el K-219, respondió: «Cuida a tu gente, y ellos te cuidarán». Soy el chico de la historia. La historia merece ser recordada. Espero que hayas disfrutado este breve fragmento de historia olvidada. Y si te gustó, por favor haz clic en el botón de pulgar arriba, que está ahí a tu izquierda. Si tienes alguna pregunta o comentario, siéntete libre de escribirlos en la sección de comentarios. Estaré feliz de responder personalmente. Y si quieres más fragmentos de historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.